Turquía, histórico hogar de grandes civilizaciones. Un país clave en la frontera entre Europa y Asia, con potencial económico y gran desarrollo agroindustrial y turístico. Una nación transcontinental socialmente balanceada y en relativa tranquilidad, que de repente estalló. Protestas masivas, disturbios, choques con la policía. Se convertirá la Plaza Taksim en un símbolo tan grande como la Plaza Tahrir del Cairo. La corresponsal de RT, Alexandra Bondarenko, estuvo entre los manifestantes y compartió sus horas más difíciles. Estamos aquí para defender nuestro parque. No nos detendrán. Estamos aquí para unir el pueblo turco, para proteger nuestros derechos, para unirnos, seguiremos hasta el fin. Estoy aquí por mi país, por el futuro de mi país, por la próxima generación. Es un gobierno peligroso para nuestro futuro. Creo que esto se convertirá en una revolución. Luchamos por la paz, luchamos por la libertad, luchamos por la democracia. La democracia. La democracia en Turquía, según los manifestantes, fue obstaculizada. Todo empezó con una pequeña acampada pacífica de activistas ambientales en Estambul. Pero esa protesta fue solamente el comienzo. Las raíces eran más profundas. La islamización, las restricciones a la libertad, el autoritarismo del poder ejecutivo fueron solo algunas de las razones de un descontento social muy grande que desencadenó violentos enfrentamientos por todo el país. Una lucha que incluyó muertos y heridos, barricadas y gases lacrimógenos. La pregunta es, ¿cómo nació esta ira en el pueblo turco? Ayer estuve en la Plaza Taksim. Primero la manifestación era pacífica, iba bien. No hubo provocaciones, pero luego comenzaron los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. La policía disparaba a la gente con gas lacrimógeno y cañones de agua. En los últimos 3 días solo dormí 3 horas. Vivo en la Plaza Taksim. Estas protestas no son solo en relación a un dictador, no son solo por Erdogan. Mucha gente en Turquía tiene problemas. Muchos grupos sociales tienen problemas. Los kurdos tienen problemas. Los fanáticos de fútbol tienen problemas. Porque el gobierno quiere volverse una dictadura. La policía vino y tiró gas pimienta sin aviso previo. Y el gas me golpeó en la pierna. Pueden ver el moretón. Y me arrestaron. Estábamos protestando y gritando nuestras demandas. Una resistencia pasiva, pero vinieron y nos tiraron gas pimienta. ¿Cómo ellos pudieron atacar a personas que estaban sentadas sin hacer nada? El día siguiente llegó más gente y también se sentó, pero fueron atacados con gases lacrimógenos. Yo también sufrí un ataque tal. ¿Por qué? Tras hablar con los manifestantes estaba claro que la represión policial que buscaba apagar el foco de las protestas inicialmente pacíficas solo tuvo el efecto contrario. Como resultado, la cantidad de la gente que tomó el Parque Gezi y la vecina Plaza de Taksim, baluartes de estas protestas, aumentaba de día a día. Lo que más nos sorprendió es que allí se reunieron todo tipo de colores políticos, etnias y religiones. Incluso los hinchas de los 3 principales equipos de fútbol, hasta entonces irreconciliables, fueron capaces de convivir sin excedentes. El parque se convirtió en un mundo aislado. Los anhelos, las reivindicaciones y la postura de los acampados formaban un mosaico único. En el parque terminaron incluso aquellos que en un principio nada tenían que ver con las movilizaciones. El viernes estuve aquí, sentí curiosidad y estuve aquí, y aunque tenía ganas de protestar, no lo hice. De repente la policía comenzó a lanzar gas pimienta. Me puse furioso y me dije, esto es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Primero atacaron a los manifestantes y yo no hice nada.
Luego vinieron por los ortodoxos y no hice nada. Luego vinieron por mí y no había nadie para protegerme. Iba camino a Taksim y en ese momento no tenía una piedra en la mano. Yo no era un manifestante. Pero el viernes estuve a punto de morir. Me enfrenté al gas lacrimógeno y a los cañones. Por un momento pensamos que íbamos a morir, pero no nos merecemos esta situación. Quiero quedarme aquí hasta que el gobierno oiga nuestra voz. Soy una persona que defiende los derechos humanos, la libertad. Quiero que estas voces se oigan. La renuncia de los responsables de la violencia, más derechos, la conservación del parque, eran solo algunas de las exigencias en la larga lista de demandas. La tensión iba en aumento. Otro elemento importante fue el apagón mediático de las cadenas nacionales, que los primeros días no mostraron lo que sucedía en la plaza Taksim. Mientras la plaza rebosaba de gente protestando, uno de los canales nacionales mostraba pingüinos, un animal que se convirtió en el símbolo de las marchas. Tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo. Ayer, todas las unidades móviles de la televisión se fueron. Les pregunté, ¿por qué se van? La policía les dijo que no podían hacer entrevistas en directo con la gente. Y ese es el problema. ¿Dónde está la democracia aquí? Ante tal panorama, el uso de las redes sociales como Twitter o Facebook o el surgimiento de cadenas alternativas resultó la salida para los activistas, que señalan que en tan solo 8 horas se enviaron 2 millones de tweets sobre las movilizaciones, lo que solo hizo enfadar más al gobierno. Ahora hay un problema llamado Twitter. Podéis encontrar cualquier mentira ahí. Esto, lo que se llama las redes sociales, es la mayor amenaza para la sociedad actualmente. Además de estos elementos aparentes, las raíces que podrían explicar lo sucedido son más profundas. La crisis turca ha puesto de relieve la polarización social y política existente entre la población religiosa, secular y conservadora. Al estar dentro, uno se da cuenta del choque de ideas y valores y las tradiciones antiguas de una nación que al mismo tiempo mira hacia Europa. Un pueblo que está obligado a vivir en una contradicción constante entre el laicismo propuesto por Atatürk y las reformas islamistas impulsadas por el Ejecutivo. Con sus leyes y sus discursos, todo lo que hace es clasificar a la gente. Uno de este lado y los demás de otro lado. No creemos en eso. Hace 11 años nadie decía, yo soy kurdo o yo soy turco. Sabías que esa persona era kurda o turca, pero no nos importaba. La mayor movilización social de los últimos años se agravó por los cambios sociales y laborales. La islamización, la prohibición de alcohol en horas nocturnas, una burbuja de cambios no deseados que explotó. Da la sensación de que la gente estuvo esperando un buen tiempo este impulso para poder exteriorizar lo acumulado por tantos años. Hace 3 años tenía la sensación de que la gente seguía con atención los cambios que hacía el gobierno, pero esos cambios eran mínimos. No tomaban medidas drásticas y eran conscientes de la reacción del pueblo. Pero ahora esos cambios han aumentado en tamaño y también en ritmo. Por otra parte, está claro que Erdogan contaba con un gran apoyo, algo que quedó demostrado en las multitudinarias manifestaciones en apoyo al gobierno. De esta manera se creó una grieta entre la población. En varias partes de la ciudad la gente no entendía qué era lo que los manifestantes reclamaban al actual gobierno. Estoy en contra de los manifestantes en el Parque Gezi porque las cosas se están yendo de control. También la prensa extranjera lo muestra como un gran acontecimiento y hace que las protestas crezcan. Ahora las cosas están bajo control y el gobierno está haciendo paz con el pueblo. Yo personalmente no apoyo a los manifestantes, por supuesto. Yo no creo que los árboles del parque sean la razón real. La verdadera razón debe ser otra, y es que estoy seguro, es otra. Están en el parque por el gobierno, que ya se encuentra en el poder desde hace muchos años, unos 10 años. Y las personas se están aburriendo cada año más de sus políticas, que el gobierno no la cambia, y trata de convertir esta protesta
en algo parecido a lo que ocurrió en Tahrir. No tengo ni idea de lo que está pasando en Taksim. Apoyo totalmente a Erdogan y quiero que sea nuestro presidente. Le deseo lo mejor y una larga vida. En 50 años de historia de mi país no he visto nada mejor. Varios de los que votaron por Erdogan se sumaron, sin embargo, a las protestas en Taksim. Los duros discursos del primer turco, quien calificó a los manifestantes de extremistas o saqueadores, solo consiguieron caldear el descontento. Erdogan detesta la oposición a sus ideas por completo. Lo toma como una ofensa personal. Tras haber obtenido el 50% de los votos, está acostumbrado a tener la aprobación de todo el país y su reacción habitual es responder con fuerza a cualquier tipo de oposición. Esta vez no se dio cuenta de que las protestas eran tan grandes y que algo había cambiado. La policía fue muy violenta. Por eso las protestas se expandieron a todo el país, por la brutalidad policial. Al principio se trataba de los árboles, pero ahora nadie se preocupa por el medio ambiente. Ya no se trata de mantener el parque. El tema ahora es la violencia de la policía. En lugar de calmar a la gente, los llamó saqueadores. Si no hubiera dicho eso, no habría sido así. Así este mundo de protestas a favor e en contra seguía existiendo pacíficamente. En ocasiones parecía que lo más grave ya había pasado, pero había una sensación de que esto era solo el inicio. Estaba claro que la paciencia de las partes implicadas poco a poco se agotaba. Así se llegó al fin de la tolerancia. Los efectivos empezaron a llegar a la plaza aledaña al parque para quitar las barricadas, las tiendas de campaña, las banderas y las pancartas con lemas opositores. Una limpieza basada en la fuerza, usando cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los que se oponían. Compartir lo que vivían los manifestantes día a día fue una experiencia intensa y peligrosa. Lo más difícil era estar entre dos fuegos, ya que nunca se sabía de dónde vendría la amenaza. Las protestas se trasladaron desde la plaza Taksim al cercano parque Güezi. Nuestra corresponsal Alexandra Bondarenko, quien también resultó afectada durante la avanzada policial, nos cuenta más del desarrollo de las protestas que llevan casi 2 semanas. Sin embargo, a mis espaldas... Los dos focos de la resistencia se atacaban uno a otro y a cualquiera que estuviera en el lugar equivocado. Los choques se daban con mucha frecuencia. Hoy nos han atacado y están a punto de matarnos. No queremos el Islam, queremos democracia. Por favor, ayúdennos. No queremos ser como los países árabes. Mustafa Kemal Atatürk trajo la democracia a nuestro país y este hombre trata de destruirla. Si nos ven, por favor, ayúdennos, por favor. La policía turca lanzó una bomba de gas aquí en el vestíbulo. Como en la Alemania nazi, pueden decírselo a todo el mundo. La policía turca. Yo no tiré piedras a la policía, pero aún así me atacaron a mí y a millones de personas como yo. En el epicentro de este torbellino había miles de personas, ciudadanos comunes y periodistas. Así Ahmet Şik llegó a cubrir las protestas que sacudieron a Estambul, una tarea que le costó caro.
Sentí que me golpearon, levanté la mano y vi cómo la sangre fluía por mis manos. Vi sangre por todos los lados. Vi a mi amigo y le pedí que me sacara de este lugar. Me ayudó y nos fuimos en un taxi. Luego no recuerdo nada, no recuerdo qué ocurrió después, porque perdí el conocimiento. Me desperté en un hospital. Según la Asociación Médica de Turquía, al menos 4 personas murieron y 7.000 resultaron heridas. Entre ellas, al menos 12 personas perdieron un ojo y hubo 35 personas que sufrieron traumatismo de cráneo. Erdogan no quiere usar su humanidad ni su corazón. Él solo está tratando de usar su poder. Eso es debilidad. Hay muchos heridos a los que los médicos ayudaban. ¿Y sabes qué? El gobierno comenzó a acusar a esos médicos. Lo más sorprendente no solo fueron las acusaciones contra los manifestantes, sino hacia los médicos por ayudar a los heridos sin permiso. Simplemente usamos la ley que nos dio el mismo gobierno para proteger a la gente. Hubo más de 100 heridos. Imagínense qué pasaría si no hubiera un equipo de médicos por aquí. ¿Qué iban a hacer? ¿O deberíamos haberlos dejado morir? ¿Qué piensan de eso? Además, los médicos afirmaron que recibieron a pacientes con fuertes quemaduras y reacciones alérgicas, debido no solo a los cañones de agua, sino a sustancias químicas. Los médicos aseguran que lo más peligroso son las consecuencias que podrían dejar algunas sustancias. Como sabemos, el gas lacrimógeno es mortal. Especialmente puede ser mortal para los que sufren enfermedades del corazón o problemas respiratorios. Desgraciadamente no sabemos los efectos del gas lacrimógeno a largo plazo, ni conocemos qué efectos causa en los seres humanos, pero algunas pruebas ya fueron realizadas en animales y mostraron que este gas puede ser nocivo para las embarazadas. Sin dudas, las consecuencias de las duras represalias policiales quedarán en la memoria de todos los involucrados. Al vivirlo desde adentro resultaba cada vez más difícil tomar parte por uno u otro bando. Y es que al otro lado de las barricadas estaban aquellos que reprimían y que hubieran deseado no tener que cruzar esta delgada línea roja. Durante las protestas solo entendíamos si era el día o la noche. Trabajamos mucho sin dormir y sin comer. La verdad es que no podíamos comer. Dormíamos donde encontrábamos un espacio, entre los escudos, en el parque o en un banco. Teníamos solo 1 hora para dormir. Toda la información la recibíamos de nuestros jefes. Leí que 6 policías se han suicidado. La violencia policial no es una cosa común en el mundo, pero es común para Turquía y no solo para este gobierno. La presión y la violencia iban intensificándose desde hace un mes. No es una sorpresa, Erdogan lo hizo durante 11 años en el poder. Antes ocupó el cargo de alcalde de Estambul. Su lengua y su comportamiento siempre fueron los mismos. Después de los duros enfrentamientos, el primer ministro dio un paso hacia una posible reconciliación. Se reunió varias veces con representantes de los manifestantes y suspendió temporalmente los planes de construir un centro comercial en el Parque Gezi, hasta contar con un pronunciamiento de la justicia, lo que también fue cuestionado por muchos. Hace 2 días dijo que teníamos 24 horas. Ayer dijo que teníamos 24 horas. Hoy dijo que teníamos tiempo hasta mañana. Esto es una emboscada. Hicieron lo mismo que la primera vez. Dijeron que no iban a desmantelar el parque y que solo limpiarían la plaza. Todos se fueron de la plaza y ahora nos atacaron en el parque. Con todo esto, era difícil entender la estrategia de las autoridades, que entregaban mensajes contradictorios. Ya haya sido con fuerza excesiva o no, podría decirse que el gobierno cumplió con su tarea. Esa férrea posición que mostró el Ejecutivo ayudó a desalentar los aires de cambio en una eventual dimisión de Erdogan. Estoy en contra de Tayyip y de su gobierno. No hay democracia ni libertad de expresión. Pero resistiremos por la paz y pagaremos el precio que sea. Estambul fue tan solo uno de los lugares sacudidos por las manifestaciones, protestas y enfrentamientos. El restringir algunas libertades o lanzarse a grandes proyectos sin contar con la aprobación de la opinión pública solo exacerbó el descontento. Creo que Erdogan actúa como un sultán, un dictador. Es realmente duro con la gente, hace lo que quiere. No le importa lo que piensen los demás.
No vivimos en una Estambul pacífica. Todo cambió cuando llegó Tayyip. Ni siquiera podemos tomar alcohol ni salir cuando queremos. No podemos hacer nada. Es un dictador. Aparejado a este descontento había otro elemento, y es que muchos atribuyeron lo sucedido a una conspiración externa, un hecho poco preciso, pero en el que muchos creían. Hay muchas fuerzas detrás de lo que está pasando aquí. Quienes están aquí no saben realmente lo que hay detrás. Es una cuestión política. Fuerzas extranjeras. Ellos quieren destruir al pueblo, que la gente pelee entre sí. Quieren destruir a una nación fuerte. Estados Unidos, el resto de la comunidad, está contra quienes no creen en el capitalismo. Hay muchas cosas detrás de ellos. Los medios. Esta gente intenta hacer algo, pero no saben realmente lo que hay detrás de todo esto. Sin embargo, al tratar de encontrar las respuestas, fue evidente que aunque muchos se atrevían a trazar paralelos, el escenario turco no se asemeja al de los países árabes ni al de las naciones europeas. Creo que estas protestas provienen de las fuerzas extranjeras, de los países que no están contentos con el éxito y el desarrollo de Turquía. Es una especie de reflejo del mundo oriental de Egipto, Libia y otros lugares que ya tuvieron enfrentamientos y se refleja en Estambul, pero no somos iguales a ellos. Podían encontrarse puntos en común con protestas en otras naciones. Estos puntos serían el abuso policial, la represión injustificada, los heridos y los muertos. Sin embargo, no sería correcto hablar de escenarios similares. Además, el descontento social fue expresado solo por residentes de áreas urbanas y no se dio en los lugares más remotos. Para aquellos que quieren trazar un paralelismo con las revueltas árabes, lo que sucedió en Turquía podría describirse no como una primavera turca, sino como un despertar turco. Es cierto que si aparece un nuevo impulso tendría una repercusión más fuerte aún entre la población. Ahora, la pregunta es si Erdogan, al cumplir con su tarea, curó la enfermedad o solo encontró un anestésico temporal. Hükümet istifa! Hükümet istifa!